Me llamo Alejandro Rivera, tengo 32 años y soy misionero desde hace más de una década. Durante todo este tiempo he viajado a lugares donde la fe es escasa y la vida puede estar en peligro por creer en Dios. Nunca olvidaré aquel día en particular, el momento en que me preparaba para embarcar en un vuelo que cambiaría mi vida de formas que jamás habría imaginado. Recuerdo mi pequeño apartamento con una claridad estremecedora. Revisaba una y otra vez la mochila que llevaría al aeropuerto. Cada objeto tenía un propósito. Mi Biblia desgastada por los años de servicio, mis notas con pasajes que me daban fuerza, algunas medicinas básicas y documentos que me permitirían cruzar fronteras con seguridad. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma del cuero de mi maleta. Un contraste simple, pero que en aquel momento parecía anunciar la importancia del viaje. Mis manos temblaban levemente mientras aseguraba los cierres, y cada sonido del exterior, el tráfico distante, el ajetreo de vecinos, el ladrido de un perro, parecía recordarme que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente, un lugar donde pocos conocían a Dios y donde mi fe sería puesta a prueba. Me vestí con cuidado, sintiendo la textura del uniforme que me recordaba la responsabilidad que llevaba encima. Cada botón, cada pliegue en la camisa, parecía simbolizar la disciplina y el compromiso que debía tener. Mientras me miraba en el espejo, noté las líneas de preocupación en mi rostro, pero también un brillo de determinación en mis ojos. Recordé las historias de otros misioneros que habían enfrentado peligros similares y cómo Dios los había guiado a través de lo imposible. Mis pensamientos se entrelazaban entre la ansiedad y la certeza de que no estaba solo, que mi fe sería mi escudo en lo que estaba por venir. Al salir de mi apartamento, el aire fresco me golpeó el rostro. El viento traía consigo el aroma húmedo de la ciudad, mezclado con el olor del concreto y del tráfico. Cada paso que daba hacia el taxi me hacía sentir más consciente de la realidad de mi misión. No era un viaje común. Sabía que la travesía sería peligrosa, que cada decisión contaría y que cada instante podría ser crucial. Sin embargo, había en mí una calma profunda, esa paz que solo se encuentra cuando uno confía en que un poder superior guía sus pasos. Durante el trayecto al aeropuerto, mi mente no dejaba de repasar el itinerario del vuelo, los nombres de los contactos locales, los lugares que visitaría y los desafíos que podría enfrentar. El zumbido del motor del taxi se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Cada semáforo, cada curva, parecía un recordatorio de que el destino estaba cerca, y con él, la posibilidad de cumplir con algo mucho más grande que yo mismo. Oré en silencio, pidiendo protección, sabiduría y fuerza para enfrentar cualquier prueba que pudiera presentarse. Al llegar al aeropuerto, la mezcla de luces fluorescentes y el murmullo constante de los pasajeros me hicieron sentir una extraña combinación de miedo y emoción. Observaba a las personas a mi alrededor, algunos inmersos en sus teléfonos, otros hablando con familiares, mientras yo repasaba mentalmente las instrucciones de seguridad y las precauciones que debía tomar. Cada sonido del aeropuerto, el pitido de los carros de equipaje, los anuncios por altavoz, los pasos sobre el suelo pulido, se volvía parte de mi concentración, como un telón de fondo que reforzaba la sensación de que estaba a punto de entrar en una situación que pondría a prueba mi fe y mi coraje. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, sentí una mezcla de miedo y determinación. La idea de entrar en un país donde pocos conocían a Dios no me asustaba solo por el peligro físico, sino también por la responsabilidad espiritual que llevaba sobre mis hombros. Cada paso resonaba con la conciencia de que, aunque mi vida podría estar en riesgo, mi misión era traer esperanza y luz donde casi no había. Cerré los ojos por un instante y respiré profundamente, dejando que la mezcla de aromas, sonidos y emociones se asentara en mi interior. Sabía que lo que estaba por venir sería difícil, pero también sabía que cada desafío tenía un propósito, y que la fe sería mi guía a través de lo desconocido. Sin embargo, entre esa multitud, mi instinto captó pequeños detalles que me hicieron tensar los hombros. Un hombre que parecía seguirme con la mirada demasiado tiempo, un mensaje de texto que apareció en mi teléfono con un número desconocido, y palabras que, aunque ambiguas, provocaron un escalofrío, y una mujer con un uniforme extraño que se detuvo más tiempo del habitual, observando la sala de espera. Todo se combinaba para crear una sensación sutil, casi imperceptible para otros, de que algo no estaba bien. Me senté un momento en los fríos asientos de metal de la sala,
respirando profundamente y tratando de calmar el nudo en el estómago que crecía con cada movimiento a mi alrededor. Mi mente repasaba la misión que me esperaba, recordando los objetivos y las precauciones que debía tomar, mientras cada sonido, cada movimiento y cada mirada parecía cargar un significado oculto. El murmullo constante de conversaciones desconocidas se mezclaba con el zumbido de las máquinas expendedoras, creando un telón de fondo inquietante que intensificaba mi nerviosismo. Un niño pasó corriendo a mi lado, y su risa chillona resonó en mis oídos de forma extraña, casi discordante, como si el ambiente estuviera preparándome para algo inesperado. Miré alrededor otra vez. Una pareja discutía con gestos exagerados, un grupo de turistas tomaba fotos sin percibir nada fuera de lo común, y un hombre con gafas oscuras caminaba por los pasillos sin rumbo aparente, pero con un aire que me hizo fruncir el ceño. La alerta en mi cuerpo se intensificaba. Mis sentidos estaban afinados al mínimo detalle, al más ligero gesto que pudiera indicar peligro. El zumbido de las luces fluorescentes y el murmullo de los pasillos se combinaban con un viento que entraba por las puertas automáticas, frío y cortante, provocando que un escalofrío recorriese mi espalda. Me levanté, ajustando la mochila sobre los hombros, y empecé a caminar con pasos medidos, evitando mirar directamente a las figuras sospechosas, pero manteniendo la atención en cada pequeño indicio de que algo podría salir mal. Cada instante parecía alargarse. Cada mirada y cada sonido parecían más cargados de significado, y mientras avanzaba hacia la puerta de embarque, la mezcla de expectativa y temor se entrelazaba con mi fe y determinación, recordándome que todo aquello era parte de la misión y que debía estar preparado para lo inesperado. Subí por la escalerilla del avión con la mochila colgando de un hombro, y apenas pisé la cabina, un olor a metal caliente mezclado con el aroma tenue de los asientos de cuero me golpeó de inmediato. Los motores rugían con un zumbido constante, transmitiendo vibraciones que se percibían hasta en los pies y el estómago. Cada paso que daba resonaba ligeramente sobre el piso rígido, y el eco del cierre de la puerta de la cabina provocó un pequeño sobresalto que me hizo ajustar la correa de la mochila y respirar profundo para calmar la adrenalina que empezaba a acumularse. Miré alrededor, observando a los pasajeros acomodándose, algunos con gestos nerviosos, otros absortos en sus dispositivos electrónicos. Los sobrecargos caminaban por el pasillo con un andar metódico. Sus voces repetían las instrucciones de seguridad de forma automática, mientras el clic de los cinturones y el murmullo de los motores creaban un fondo auditivo que era casi hipnótico, pero que también mantenía alerta mis sentidos. La luz fría de los plafones iluminaba la cabina, haciendo que los rostros de los demás pasajeros se vieran más rígidos, más tensos de lo habitual. Mientras tomaba asiento junto a la ventana, mi mente repasaba la misión, recordando cada detalle de los objetivos y los posibles riesgos. La fe se mezclaba con el miedo de manera inseparable. Sentía que cada decisión que había tomado hasta ese momento me había llevado a este instante exacto. Intenté concentrarme en la oración silenciosa, en pedir protección y claridad, pero una sensación de incomodidad no me abandonaba. Al cerrar el cinturón y apoyar la mochila frente a mis pies, noté que algunos pasajeros me miraban de manera inusual, ojos que parecían demasiado fijos, gestos apenas perceptibles que generaban un escalofrío en la espalda. La turbulencia empezó leve, un temblor apenas perceptible, que hizo que mi estómago se contrajera y me recordara la vulnerabilidad de estar suspendido en el aire. A pesar de mi confianza en Dios, no podía evitar que cada vibración, cada movimiento del avión, aumentara la tensión en mi pecho. El zumbido de los motores se volvió más constante, y el aroma del metal y los asientos se mezclaba con el de un café recién servido que un pasajero había traído consigo, creando un contraste extraño, casi irreal, con el temor que sentía. Las miradas continuaban cruzándose de manera fugaz. Algunos pasajeros parecían concentrados en sus libros o pantallas, pero de vez en cuando levantaban la vista, y yo sentía que no podía perder detalle. Cada sonido, desde el chasquido de un cinturón hasta el murmullo de una conversación distante, se percibía amplificado en mi mente, como si el aire dentro del avión estuviera cargado de presagios. Cuando el avión empezó a moverse hacia la pista, el suelo vibraba de manera más evidente, y un ligero temblor recorrió el fuselaje, provocando que cerrara los ojos un momento y respirara hondo. Pensé en la misión que me esperaba, en lo que había dejado atrás.
en cada oración silenciosa que había hecho, y en la certeza de que mi fe era lo único que me sostenía ante lo que se avecinaba. A mi alrededor, el murmullo de los pasajeros y los clics de los cinturones seguían mezclándose con la vibración y el zumbido constante, creando un ambiente extraño, donde lo ordinario se entrelazaba con la inquietud y la anticipación. El avión comenzó a ascender, y cada metro que nos separaba del suelo aumentaba tanto la expectativa como el temor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una ráfaga de aire frío entró por la ventana parcialmente abierta, mezclándose con el aroma a combustible y plástico nuevo. Las nubes que pasábamos parecían densas y cargadas, y por un instante, al mirar por la ventanilla, la vastedad del cielo me recordó lo pequeño que era y lo frágil de nuestra existencia. La primera tensión real había comenzado, pero aún era solo el inicio de lo que aquel vuelo me traería, y mientras ajustaba mi cinturón y cerraba los ojos por un momento, recé silenciosamente, confiando en que Dios me guiaría a través de lo que estaba por venir. Mientras intentaba acomodarme en mi asiento después del despegue, noté que algunas personas a mi alrededor no dejaban de intercambiar miradas rápidas y susurros apenas perceptibles. Un hombre de traje elegante, con un maletín sobre sus piernas, hablaba con un acento extranjero mientras lanzaba comentarios escépticos sobre la religión. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de desdén, y no podía evitar que cada sílaba me llegara con un peso extraño, generando un nudo en mi garganta y una mezcla de inquietud y alerta en todo mi cuerpo. Una mujer a mi izquierda, con auriculares y sumida en su pantalla, lanzaba miradas intermitentes hacia mí. No sabía si me juzgaba o simplemente era paranoia mía, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Traté de concentrarme en mis pensamientos y en la oración silenciosa que había iniciado antes del vuelo, pero la energía a mi alrededor era incómoda, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Un grupo de jóvenes al fondo conversaba sobre eventos recientes en el país que visitaría, con comentarios cargados de incredulidad y burlas sobre la fe que profesábamos. Escucharlos despertó en mí una mezcla de tristeza y determinación, tristeza por la indiferencia que mostraban hacia lo divino, pero también una firme resolución de no dejarme influenciar por la negatividad que los rodeaba. Cada gesto, cada risa contenida, cada mirada desviada hacia mí, parecía aumentar la sensación de vulnerabilidad. A través del pasillo, un pasajero mayor hojeaba un periódico con titulares sobre tragedias y conflictos, comentando con otra persona a su lado que los cristianos en ciertas regiones eran ingenuos o mal informados. La manera en que hablaban, confiados y seguros de su juicio, contrastaba brutalmente con la fe que sostenía dentro de mí. Sentí un calor extraño subiendo por mi cuello, mezcla de nerviosismo y alerta, y respiré hondo para calmarme, recordando que cada pensamiento, cada duda que me surgía, debía enfrentarlo con confianza en lo que creía, incluso los gestos más simples, una sonrisa burlona, un asentimiento de complicidad entre desconocidos, un suspiro cargado de impaciencia, parecían formar parte de un lenguaje silencioso que señalaba que algo podría ir mal. Mientras tomaba nota mental de cada detalle, mi fe no flaqueaba, pero mi cuerpo respondía con señales de estrés, las manos húmedas, el estómago tenso, el corazón latiendo con un ritmo más acelerado. Todo parecía conspirar para que mi concentración se quebrara, pero me aferré a la oración y a la certeza de que estaba donde debía estar, enfrentando no solo los peligros físicos, sino también los desafíos invisibles que provenían de la incredulidad y la hostilidad que me rodeaba. Las conversaciones continuaban. Los susurros y risas suaves se mezclaban con el zumbido constante de los motores y el leve temblor del avión, creando una atmósfera que era a la vez cotidiana y profundamente perturbadora. Cada gesto, cada palabra, cada mirada añadía una capa de tensión que no podía ignorar, obligándome a mantenerme alerta, a leer los signos invisibles y a sostener mi fe como un ancla frente a la incertidumbre. La cabina se sentía más pequeña, más cargada de energía negativa, y mi mente trabajaba incansable, buscando señales de lo que podría estar por venir, mientras mi corazón se aferraba a la certeza de que Dios estaba conmigo, protegiéndome incluso en medio de un entorno hostil. Mientras el avión avanzaba por la pista y comenzaba a ganar altura, una serie de pequeños detalles comenzaron a perturbar mi concentración. Primero, un anuncio inesperado sonó por los altavoces.
Un mensaje confuso sobre cambios en la ruta de vuelo que nadie más parecía notar. El tono era seco, autoritario, y resonaba en mis oídos con un eco inquietante que no podía ignorar. Cada palabra parecía cargada de urgencia, aunque la mayoría de los pasajeros continuaba ajena, sumida en sus dispositivos o conversaciones. Las vibraciones del avión también parecían distintas, más intensas de lo habitual. No era solo la turbulencia pasajera que todos experimentamos, sino un temblor irregular, como si el aire mismo estuviera enviando señales que solo algunos podían percibir. A cada sacudida, sentía un sobresalto en el estómago, un frío que subía por la espalda, y me obligaba a respirar profundamente para calmar el nerviosismo que empezaba a instalarse. Recordé de inmediato las oraciones que había aprendido desde niño, murmurando silenciosamente cada palabra para mantener mi fe intacta y mi mente centrada en Dios. En la cabina, algunos pasajeros comenzaron a mirar hacia el personal de vuelo con gestos de confusión y preocupación, pero otros simplemente ignoraban lo que parecía evidente para mí. Observé cómo un hombre revisaba repetidamente su reloj y murmuraba números sin sentido, mientras otra mujer fruncía el ceño frente a su pantalla, como si algo invisible capturara su atención y la perturbara. Todo era sutil, casi imperceptible, pero cada detalle alimentaba la sensación de que algo inminente estaba a punto de suceder. Los sonidos eran distintos también. Un zumbido constante más agudo que el habitual, el roce de los cinturones de seguridad y el murmullo de los motores parecía más intenso y cercano. Cada crujido del fuselaje me hacía recordar que la vida puede ser frágil y efímera. Sentí que mi corazón latía más rápido, un ritmo desacompasado que contrastaba con mi intento de calma interior. La oración interna se convirtió en un hilo de luz, conectándome con la certeza de que no estaba solo, aunque el peligro no se hiciera visible aún. Mis pensamientos oscilaban entre la rutina del viaje y la inquietud que me había invadido. Pensé en el país al que me dirigía, en la misión que debía cumplir y en los desafíos que ya había enfrentado antes. Sin embargo, esa sensación de alerta, esa conciencia casi premonitoria, me mantenía en tensión, anticipando que la misión no sería fácil y que mi fe sería puesta a prueba más de lo que jamás había imaginado. A cada minuto, a cada sacudida, a cada mirada furtiva de los demás pasajeros, sentía que un velo de peligro invisible se extendía sobre el avión. No había nada concreto todavía, ningún evento dramático que declarar, pero todo en el ambiente parecía advertirme de que debía mantenerme firme, orar con más intensidad y confiar plenamente en la protección divina que siempre me había acompañado. La mezcla de sonidos, movimientos y presencias humanas creaba un clima de suspense que parecía detener el tiempo, preparando el escenario para lo que vendría, un momento en que mi fe y mi vida serían puestos a prueba de una manera que jamás había anticipado. Mientras me acomodaba en mi asiento, intentando mantener la calma, comencé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Un pasajero sentado unas filas más adelante revisaba nerviosamente un dispositivo electrónico. Sus dedos temblorosos y movimientos rápidos delataban ansiedad extrema. Intercepté fragmentos de su conversación murmurada, palabras sueltas que parecían indicar coordinación con alguien más, números, tiempos, referencias a posiciones exactas del avión. Mi corazón se aceleró y por un momento dudé de mi propia percepción. ¿Estaba imaginando cosas o realmente algo terrible se estaba gestando? Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, como si cada célula de mi cuerpo captara un peligro inminente. Las oraciones que hasta entonces habían sido susurros silenciosos se convirtieron en súplicas urgentes, intentando mantener la calma mientras la incredulidad y el miedo luchaban por apoderarse de mi mente. Pensé en la fragilidad de la vida, en la misión que me había traído hasta ese país desconocido, y en cómo un instante podía cambiarlo todo. Mi fe me impulsaba a confiar, pero cada detalle que percibía hacía que la tensión aumentara, creando un conflicto interno imposible de ignorar. Las miradas de algunos pasajeros también comenzaron a inquietarme. Observé a una mujer al otro lado del pasillo que parecía nerviosa, mirando constantemente su reloj y revisando su bolso con movimientos entrecortados. Un hombre detrás de mí repetía palabras que no entendía, y cada gesto de su parte parecía sincronizado con los murmullos que había escuchado antes. Cada pequeño detalle sumaba a la sensación de amenaza, como piezas de un rompecabezas que no quería ensamblar, pero que se imponía ante mis ojos. Intenté respirar profundo,
enfocándome en la oración y en mi conexión con Dios, pero la incredulidad me golpeaba con fuerza. ¿Cómo podía ser que, estando en pleno vuelo, alguien intentara destruir todo lo que representaba mi vida y misión? Mi mente recordaba momentos de peligro anterior, pero nada comparado con la magnitud de lo que presentía en ese instante. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Podía sentir el latido acelerado en mis oídos, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana. A medida que los pensamientos giraban en mi cabeza, también comenzaron a surgir estrategias internas. ¿Cómo podría reaccionar? ¿Cómo mantener la calma? ¿Y cómo, si era posible, protegerme y proteger a los demás pasajeros? La fe se volvió mi ancla, la única certeza en medio de la incertidumbre que me rodeaba. Cada oración, cada súplica, se mezclaba con el temor y la incredulidad, creando un contraste interno profundo que me mantenía consciente de la realidad y, al mismo tiempo, aferrado a la esperanza de que algo sobrenatural intervendría en el momento preciso. El ambiente dentro del avión parecía cargado. Los motores zumbaban más fuerte. Cada crujido del fuselaje resonaba como un presagio de lo que podría suceder. Percibí cada sonido con mayor intensidad. El roce de los cinturones de seguridad, el murmullo de las conversaciones lejanas, el clic constante de los instrumentos de cabina. Todo esto reforzaba mi alerta, como si el mundo entero me estuviera enviando señales para prepararme para lo que estaba a punto de enfrentar. La combinación de miedo, fe y sospecha hacía que cada segundo fuera más intenso, un preludio silencioso de la prueba que pondría a prueba no solo mi vida, sino también la fortaleza de mi fe. Mientras sentía cómo la alarma se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo, cerré los ojos un instante y respiré profundo, intentando no sucumbir al pánico que amenazaba con paralizarme. Recordé todos los momentos en los que, a lo largo de mi vida y misión, había enfrentado peligros imposibles, y cómo Dios siempre había intervenido de maneras que superaban cualquier explicación humana. Cada recuerdo se convirtió en un faro de esperanza, una chispa que mantenía mi corazón latiendo con fuerza y mi mente enfocada en la fe. Mis labios apenas se movían mientras susurraba oraciones silenciosas, palabras que parecían más una súplica desesperada que un mantra, pero que poco a poco empezaban a calmar el tumulto interior. Cada frase pronunciada en mi mente era un recordatorio de que, sin importar lo que sucediera, no estaba solo. La sensación de vulnerabilidad coexistía con una certeza inexplicable. Dios estaba presente, incluso en medio de lo desconocido y del peligro inminente que percibía a mi alrededor. Intenté observar a los pasajeros mientras rezaba, buscando señales de normalidad, pero cada gesto extraño o mirada esquiva solo reforzaba la tensión. Sin embargo, no dejé que el miedo dominara mis pensamientos. En cambio, lo transformé en oración, dejando que cada palpitar de mi corazón se convirtiera en un acto de entrega. Mi fe se volvió más tangible que nunca, como si pudiera tocarla, sentir su calor y fuerza recorriendo mi interior. Recordé milagros anteriores, situaciones en las que la vida parecía perdida, y sin embargo, la intervención divina había sido innegable. Esos recuerdos no solo me consolaban, sino que me daban un plan silencioso de acción: mantenerme consciente, ser observador y, sobre todo, mantener la oración constante como escudo invisible contra el mal que parecía acechar. Cada segundo que pasaba reforzaba mi convicción de que algo más grande estaba obrando, incluso si la evidencia a mi alrededor parecía contraria a la lógica. La mezcla de miedo y fe se volvía casi física. Sentía una presión en el pecho, un calor que ascendía desde el estómago hasta la garganta, y al mismo tiempo una calma serena que contrastaba con la adrenalina que recorría mi cuerpo. Cerré los ojos de nuevo y visualicé un lugar seguro, un entorno en el que todo estaría bien, y pedí en mi interior que esa visión se hiciera realidad. Cada respiración se convirtió en oración, cada pensamiento en un recordatorio de la presencia divina, mientras el avión seguía su curso sin que yo pudiera predecir lo que ocurriría en los próximos minutos. A través de todo esto, sentí una conexión profunda con algo más grande que mi propia existencia. La tensión, lejos de romperme, me recordó por qué estaba allí, por la fe, por la misión, y por la certeza de que, pase lo que pase, Dios interviene cuando el momento lo requiere. En silencio, cada palabra, cada pensamiento y cada latido de mi corazón se transformaron en una oración continua, una súplica silenciosa que sostenía mi espíritu
mientras el peligro invisible se acercaba sin que nadie más lo percibiera. El avión comenzó a temblar con fuerza, sacudiéndose como si luchara contra una fuerza invisible. Cada vibración recorría mi cuerpo, haciéndome sentir cada asiento, cada pared, cada ventana como parte de un mundo que se desmoronaba bajo mis pies. Los anuncios sonaron intermitentes, con luces parpadeando en la cabina, y un timbre agudo resonaba en mis oídos, aumentando la sensación de caos. Pude escuchar los gritos y susurros de pánico de algunos pasajeros a mi alrededor. El murmullo de miedo se mezclaba con el zumbido constante de los motores, creando una sinfonía inquietante que parecía reflejar la intensidad de lo que se avecinaba. Vi cómo personas se aferraban a los brazos de sus asientos, rezaban con manos temblorosas, y otros solo miraban al vacío, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Cada movimiento de la cabina se sentía como una prueba de resistencia, y mientras todo a mi alrededor parecía ceder ante la tormenta, mi mente buscaba refugio en la oración. Cerré los ojos un instante y recordé que, en situaciones imposibles, la fe había sido mi escudo más seguro. Mis pensamientos giraban entre el miedo palpable y la esperanza que brotaba de lo más profundo de mi ser, recordándome que no estaba solo y que la protección divina podía manifestarse en cualquier momento. El olor a combustible y a aceite caliente se mezclaba con la sensación de presión en el estómago, recordándome que el peligro era real, tangible. Podía sentir el temblor del avión transmitiéndose a través del suelo y los respaldos de los asientos, como si cada fibra del metal supiera que algo amenazaba su integridad. Mientras tanto, mi mente repasaba los milagros que había presenciado en mis misiones anteriores, esos momentos inexplicables donde lo imposible se volvía posible. Cada recuerdo fortalecía mi fe, cada respiración se convertía en una súplica silenciosa, y cada latido en un acto de entrega total. Los pasajeros a mi alrededor comenzaban a intercambiar miradas de incredulidad y terror. Algunos se abrazaban, otros murmuraban nombres de Dios como último recurso. Sentí la tensión en el aire, palpable, como si cada molécula vibrara con ansiedad, y entendí que aquel momento sería recordado por todos los que lo vivieran, aunque solo unos pocos serían capaces de mantener la calma en medio de la tormenta. Cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de aferrarme a la fe, de sentir que algo más grande que la lógica humana sostenía nuestras vidas. Un zumbido más fuerte, seguido de un golpe brusco que sacudió toda la cabina, hizo que el miedo y la esperanza se entrelazaran aún más. Mis ojos buscaban señales de seguridad en los rostros de los demás, pero no encontré consuelo fuera de mí mismo. Cerré los ojos nuevamente, concentrándome en la voz interior que me recordaba: confía, incluso cuando todo parece perdido. La turbulencia extrema continuaba. Cada sacudida reforzaba el drama y el suspense, y cada oración era un hilo que me conectaba con lo divino, manteniendo mi espíritu firme mientras el peligro se hacía cada vez más tangible. El contraste entre el pánico de los demás y mi calma forjada por la fe creaba un vacío interior donde la esperanza y la devoción se mezclaban en un mismo latido. Sentía que cada segundo podría ser el último, pero la certeza de que algo sobrenatural podía cambiar el curso de los acontecimientos me mantenía firme, respirando entre temblores, rezando en silencio, mientras la cabina vibraba con una intensidad que parecía desafiar cualquier límite humano. Mientras la turbulencia continuaba sacudiendo cada rincón de la cabina, mi mente se llenó de dudas que nunca antes había permitido florecer. Pensaba en cada decisión que me había llevado a este momento, en cada misión donde mi fe había sido puesta a prueba, y de repente, el temor se mezcló con recuerdos que antes me habían dado fuerza. Recordé aquel viaje a un pequeño pueblo donde la enfermedad se llevaba a muchos, y cómo, de manera inexplicable, milagros habían sucedido frente a mis ojos. Aquellos momentos me habían enseñado que lo imposible podía materializarse, pero ahora, atrapado en el cielo, me cuestionaba si la misma protección se extendería a mí. Escuchaba los gritos y susurros a mi alrededor, y aunque intentaba concentrarme en mi oración, la incertidumbre me carcomía. ¿Y si esta vez no había intervención divina? ¿Y si mi fe, aunque firme, no bastara para evitar lo que se avecinaba? Cada pensamiento de duda se convertía en un nudo en mi pecho, y mi respiración se hacía más rápida, más consciente del peligro que nos rodeaba. Pero entonces vinieron los recuerdos.
Aquellos instantes donde la presencia de Dios se había manifestado en los lugares más insospechados, protegiendo vidas y transformando situaciones imposibles en milagros. Mis manos, temblorosas pero decididas, se unieron en un gesto silencioso de oración. Cada palabra no pronunciada, cada súplica interior, me conectaba con la certeza de que no estaba solo. Visualicé escenas pasadas, personas que había visto sobrevivir a situaciones fatales, caminos cerrados que se abrieron milagrosamente, momentos donde la desesperación fue reemplazada por alivio inexplicable. Estas memorias fortalecían mi espíritu mientras el avión continuaba su lucha contra las turbulencias, y cada vibración parecía recordarme que el tiempo estaba en nuestra contra. El miedo y la esperanza coexistían en una danza constante en mi interior. Sentía la presión de la cabina, el aroma a combustible mezclado con el sudor y la ansiedad de los pasajeros, y aún así, una calma interna surgía de las memorias de fe. Cada imagen del pasado se convertía en un ancla, asegurando que no me dejara arrastrar completamente por la desesperación. Me preguntaba cómo algunos a mi alrededor podían perder el control, mientras yo encontraba refugio en la certeza de lo sobrenatural. Pensé en los milagros que había presenciado. Un hombre rescatado en medio de un conflicto armado, una familia salvada de una inundación devastadora, y mi propia supervivencia en situaciones que desafiaban toda lógica. Cada recuerdo era un recordatorio de que la protección divina no seguía reglas humanas, y que incluso en medio del caos, la intervención podía ocurrir cuando menos se esperaba. Esta reflexión, aunque breve, aumentaba la tensión. Sabía que el peligro era real, que nuestra vida pendía de un hilo, pero también sabía que la fe podría cambiar el curso de lo imposible. Mientras las luces parpadeaban y el murmullo de miedo se intensificaba, mis pensamientos se enfocaban en aquello que había aprendido a lo largo de mi vida de misión. La fe verdadera no elimina el miedo, pero lo transforma en resiliencia. Recordé cada oración silenciosa, cada sacrificio y cada acto de entrega, y comprendí que la esperanza era tanto un acto de memoria como de anticipación. La duda persistía, pero ya no me paralizaba. Se convertía en un motor que me impulsaba a aferrarme con más fuerza a lo divino, esperando que, al final, el milagro sucediera frente a mis ojos. El avión temblaba violentamente como si el cielo mismo nos quisiera engullir, y un frío intenso recorrió mi espalda, mientras sentía que cada fibra de mi cuerpo vibraba con la fuerza de la turbulencia. Los alarmas sonaban intermitentes, un pitido agudo que penetraba mi mente y hacía que mi corazón latiera con fuerza descomunal. Cada grito de los pasajeros se mezclaba con el rugido de los motores, creando una sinfonía caótica de miedo que me envolvía completamente. Sentía cómo la presión en la cabina fluctuaba, y por un instante, mi estómago pareció despegarse del suelo mientras el avión caía a unos metros en picado, provocando un nudo profundo en mi garganta y un terror que cortaba la respiración. Miré a mi alrededor y vi rostros desencajados, ojos abiertos de par en par, manos aferradas a los brazos de los asientos o a los de sus compañeros. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio, y otros simplemente miraban al vacío, congelados por el pánico. El olor a combustible mezclado con sudor y miedo llenaba el aire, y cada respiración era un recordatorio de que el peligro era inminente. En medio de aquel caos, mi mente se aferraba a un solo pensamiento: la fe. La oración interior se volvió más intensa. Cada palabra no pronunciada se convertía en un hilo invisible que me conectaba con algo más grande, algo que podía desafiar lo imposible. Sentí cómo el avión se sacudía con una fuerza que parecía querer arrancarlo del cielo, y por un momento, el mundo entero se redujo a la cabina y a la intensidad de la situación. Cada vibración del fuselaje me transmitía la fragilidad de nuestra existencia, mientras los ruidos metálicos resonaban como advertencias que atravesaban mis oídos. Intenté concentrarme en mi respiración, en sentir cada inhalación como un acto de resistencia, un recordatorio de que la vida aún podía prevalecer. Aun con el miedo paralizante, recuerdos de momentos milagrosos anteriores inundaron mi mente. Sobrevivencias imposibles, caminos cerrados que se abrían, protección en medio de conflictos y desastres. Me aferré a esas memorias, dejándolas calmar mi espíritu, aunque mi cuerpo temblaba de manera incontrolable. Cada segundo parecía eterno. Cada vibración y cada grito se sentía amplificado, como si el tiempo se hubiera detenido para poner a prueba mi fe y la de todos los que compartían aquel espacio aéreo.
Observé cómo algunos pasajeros empezaban a perder el control, golpeando sus asientos o gritando sin cesar, y comprendí que la verdadera batalla no era solo contra la amenaza externa, sino también contra el miedo interno. Mi oración se convirtió en un murmullo constante en mi mente, un hilo de esperanza que se extendía entre el caos. Sentí lágrimas rodando por mi rostro, no solo por el miedo, sino por la conciencia de que, aunque la vida pendía de un hilo, la fe seguía siendo mi ancla. En el instante más crítico, cuando el avión parecía caer sin remedio, una calma sobrenatural empezó a filtrarse en mi interior. Era como si, a pesar del ruido y la desesperación, una presencia silenciosa me asegurara que no estábamos solos, que algo más grande nos protegía. Mi corazón, aunque acelerado, comenzó a sentir una confianza que no venía de mí, sino de la certeza de que la intervención divina podía cambiar el curso de lo imposible. Cada grito, cada alarma, cada sacudida se convirtió en un recordatorio de que estábamos en la línea entre la vida y la muerte, y que solo la fe podía sostenernos en ese abismo. El silencio dentro de mí se volvió más fuerte que los gritos que aún resonaban en la cabina. Mientras el avión seguía sacudiéndose como una hoja atrapada en un vendaval, comprendí que mis fuerzas no bastaban para enfrentar aquello. El miedo me había desgastado, y aunque mis manos seguían temblando, mi espíritu comenzó a buscar refugio en lo único que podía sostenerme: Dios. Cerré los ojos por un instante, intentando apagar el ruido ensordecedor de alarmas y motores, y me rendí en oración, entregando todo lo que era y todo lo que temía. Recordé las palabras que tantas veces había predicado: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquellas frases, que antes había compartido con otros, ahora se convirtieron en mi única tabla de salvación. Cada palabra adquiría un peso nuevo, como si no fueran solo un recuerdo, sino un escudo invisible que me cubría en medio del caos. Sentí que ya no tenía control, que cualquier intento de resistir era inútil, y en esa rendición encontré una extraña paz. La tensión en el aire era palpable. Podía escuchar sollozos, murmullos de plegarias de otros pasajeros, y también voces que maldecían, llenas de desesperación. Yo, en medio de todo, comencé a aceptar que tal vez aquel era el final de mi viaje en la tierra. No lo aceptaba con resignación, sino con entrega. Mi oración cambió. Ya no pedía simplemente ser librado, pedía que, pasara lo que pasara, su voluntad perfecta se cumpliera. Señor, si este es el momento de regresar a ti, dame la valentía de partir en paz. Pero si aún tienes un propósito conmigo aquí, que tu poder se manifieste. El avión descendía bruscamente, y cada caída levantaba gritos desesperados. Pero dentro de mí algo comenzaba a transformarse. Sentía un calor extraño recorrer mi pecho, como si mi espíritu recibiera fuerzas de un lugar que no era de este mundo. Abrí los ojos y observé alrededor. El pánico seguía allí. Los rostros desencajados seguían reflejando terror, pero dentro de mí se levantaba una fe renovada, tan real como el aire denso que trataba de respirar. De repente, cada detalle se hizo más intenso. El chirrido metálico del fuselaje, el parpadeo rojo de las luces de emergencia, el olor penetrante a combustible. Todo me recordaba que estaba en el límite, al borde de lo imposible, y sin embargo, era en ese borde donde la fe alcanzaba su mayor expresión. Ya no trataba de luchar contra el miedo. Lo acepté como parte de mi humanidad, pero lo coloqué en las manos de Dios. Mis pensamientos se dirigieron hacia las personas que amaba, hacia los lugares donde había predicado, hacia cada vida que había sido tocada por la palabra que anunciaba. Y entonces comprendí, no importaba si vivía o moría, lo importante era que su nombre fuera glorificado en cualquier circunstancia. Esa revelación me dio una paz que contrastaba radicalmente con el caos a mi alrededor. Puse mi mano sobre el asiento frente a mí y cerré los ojos de nuevo. Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, no tengo control, pero tú sí. Si decides obrar, que todos vean que fuiste tú. Si decides llevarnos, que todos sepan que fuimos sostenidos por tu mano hasta el último instante. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se convertía en un latido prolongado, cada sonido en un eco lejano. El avión seguía cayendo, pero mi espíritu ya estaba suspendido en otro lugar, esperando la intervención divina que sabía que estaba a punto de manifestarse. Era el momento exacto en que la desesperación humana se encontraba con la esperanza sobrenatural. De repente, un silencio absoluto se apoderó de la cabina.
Era como si el mundo entero hubiera dejado de moverse por un instante. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, mientras el aire denso parecía volverse más ligero, más puro, como si algo sobrenatural hubiera filtrado cada molécula que me rodeaba. Un resplandor suave, casi etéreo, comenzó a envolver los asientos, proyectándose desde un punto indeterminado, iluminando rostros asustados con una claridad que no pertenecía a ninguna fuente natural. Sentí un calor en el pecho, una energía que no podía explicar, que parecía sostenerme y al mismo tiempo sostener toda la nave. Cada vibración que antes me hacía temer el choque se transformó en un vaivén casi imperceptible, como si el avión flotara sobre un hilo invisible, sostenido por una fuerza más allá de mi comprensión. Los sonidos del pánico de los pasajeros se atenuaron, reemplazados por un murmullo que parecía un canto celestial, llenando mis oídos de una melodía que solo podía venir de lo divino. En medio de aquella luz tuve una certeza absoluta. No era la casualidad, no era el azar ni la suerte, era Él. Sentí que mis manos temblorosas no estaban solas, que cada fibra de mi ser estaba siendo envuelta y protegida por un poder que superaba todo entendimiento. Mi respiración se volvió más tranquila, mi mente más clara, y por primera vez desde que comenzó la catástrofe, pude experimentar paz total en medio del caos. Observé a los demás pasajeros, algunos aún incrédulos, otros llorando de alivio, y comprendí que lo que estaba ocurriendo no podía explicarse con lógica humana. Cada rostro reflejaba un choque entre la desesperación y la maravilla, y yo no podía dejar de sentir gratitud, mezcla de asombro y reverencia. El avión, que minutos antes parecía condenado, ahora se mantenía firme, flotando como si fuera sostenido por manos invisibles. No había ninguna técnica que explicara la manera en que las turbulencias cesaron, ni por qué la luz parecía proteger cada ala, cada motor. Solo existía la certeza de que algo más grande que yo, más grande que el miedo y la incredulidad, estaba obrando. Un aroma dulce, inexplicable, como a incienso o flores recién abiertas, llenó la cabina, y con él llegó un sentimiento profundo de seguridad y bienestar que me recorrió de pies a cabeza. Mis pensamientos se llenaron de gratitud y humildad. Recordé todas las veces que había orado, todas las veces que había sentido la mano de Dios guiándome en momentos menores, y comprendí que este milagro era la culminación de cada acto de fe, cada oración silenciosa y cada sacrificio. El miedo había sido real, la amenaza había sido mortal, pero la intervención divina había cambiado la realidad de manera inmediata y absoluta. Los segundos parecían eternos mientras la luz y la energía me envolvían. Cada latido de mi corazón se sincronizaba con una sensación de presencia sobrenatural que no necesitaba explicación, solo fe y reconocimiento. La tensión que había llenado mi cuerpo se transformó en un agradecimiento profundo, y cada suspiro se volvió oración. En aquel instante comprendí que la vida, la fe y el milagro podían encontrarse en los momentos más oscuros. Y aunque el avión aún no aterrizaba y el viaje no había terminado, supe que habíamos sido salvados de manera imposible, inexplicable, sobrenatural. Cada pasajero sentía, aunque no todos lo verbalizaran, que algo celestial había tocado nuestras vidas. La intervención no solo salvó mi cuerpo, salvó mi espíritu, mi fe y mi certeza, en que Dios obra incluso en los escenarios más imposibles. El instante después del milagro fue como despertar de un sueño estremecedor. Mi cuerpo aún temblaba y mis manos sudaban, pero esta vez no era miedo. Era la mezcla intensa de alivio, gratitud y asombro. Observé a mi alrededor y vi que cada pasajero reaccionaba de manera diferente, reflejando la incredulidad y el impacto de lo que acabábamos de vivir. Algunos lloraban en silencio, cubriéndose el rostro con las manos, intentando asimilar lo imposible. Otros se abrazaban entre sí, con sollozos que resonaban en la cabina como una sinfonía de alivio colectivo. Yo sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho que me impedía hablar, mientras mi mente repasaba cada segundo del evento. La luz, la sensación de protección, el aroma inexplicable que había llenado el aire. Todo parecía tan tangible como la realidad que nos rodeaba, y sin embargo, completamente sobrenatural. Mi respiración era entrecortada, y cada inhalación me recordaba que estaba vivo, intacto, mientras minutos antes la muerte parecía inminente. En mi interior, la fe que había sostenido cada pensamiento y cada oración se transformó en un río de gratitud que inundaba todo mi ser.
Recordé cómo había orado en silencio, cómo había sentido cada vibración del avión como un llamado a confiar en lo divino. Y ahora comprendía que cada oración había sido escuchada de manera milagrosa. Cada rostro a mi alrededor me recordaba que no estaba solo. Había otros que también habían sido tocados por lo inexplicable, aunque quizá no todos lo reconocieran conscientemente. Algunos pasajeros murmuraban frases entrecortadas como «No lo puedo creer», «Dios nos salvó» o «Fue un milagro». Sus palabras parecían reflejar el mismo asombro y reverencia que yo sentía, y me hizo sonreír con lágrimas contenidas. La atmósfera estaba cargada de una mezcla extraña, miedo residual aún presente, pero completamente dominado por alivio y gratitud. Cada sonido, desde los susurros hasta los sollozos y exclamaciones suaves, se fusionaba con el eco de lo sobrenatural que acabábamos de presenciar. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la idea de que aquello no podía explicarse con lógica humana. Cada minuto que pasaba, cada parpadeo y cada movimiento del avión recordaban que la vida continuaba, que lo imposible se había hecho realidad, y que mi fe, que hasta entonces había sido un faro tenue, ahora brillaba con fuerza inquebrantable. La conexión con lo divino se sentía palpable, como si pudiera rozarla con las manos. Al mirar por la ventanilla, el cielo parecía más luminoso, más limpio, como si el universo mismo celebrara nuestra supervivencia. Intenté registrar mentalmente cada detalle, las caras de los pasajeros, el murmullo de gratitud compartida, la sensación de que lo que habíamos vivido trascendía la realidad ordinaria. La tensión que me había acompañado desde el inicio del vuelo se disolvía gradualmente, reemplazada por un profundo respeto y admiración por el poder que nos había protegido. En medio de todo, sentí una mezcla de humildad y responsabilidad, la certeza de que este milagro no era solo un evento aislado, sino un recordatorio de que la fe, la oración y la confianza en Dios podían cambiar incluso los momentos más oscuros. Mi corazón latía con fuerza, y cada emoción que recorría mi cuerpo reforzaba mi conexión con Él, mientras comprendía que nuestra vida había sido transformada para siempre en aquel instante imposible de olvidar. Mientras el avión finalmente se estabilizaba y el murmullo de los pasajeros comenzaba a calmarse, me sumergí en un silencio profundo dentro de mí mismo, intentando procesar lo que acabábamos de vivir. Cada pensamiento giraba en torno a la certeza de que había sido protegido por algo mucho más grande que yo, algo que no podía explicarse por medios humanos ni por la lógica del mundo. Recordé cada oración, cada súplica silenciosa que había pronunciado, y cómo mi fe, puesta a prueba en los momentos más críticos, había sido el ancla que me sostuvo en medio del caos. Sentí una oleada de gratitud intensa, mezclada con asombro y reverencia. Pensé en todas las veces que la vida me había presentado desafíos, peligros o decisiones difíciles, y comprendí que este momento era diferente. No había duda ni incertidumbre, solo la evidencia palpable de que la protección divina existía y operaba incluso en los instantes más imposibles. Me pregunté cómo muchas personas podrían vivir sin experimentar esta guía, esta seguridad invisible que nos rodea cuando confiamos plenamente en Dios. Cada músculo de mi cuerpo aún estaba tenso, como si mi corazón no pudiera relajarse del todo, recordándome que lo que había pasado había estado peligrosamente cerca de cambiarnos la vida para siempre. Pero junto a esa tensión, sentí una paz inexplicable, una certeza que no dependía de lo que veía con mis ojos, sino de lo que sentía en mi espíritu. Comprendí que la fe no era simplemente una creencia abstracta, sino una fuerza viva, capaz de sostenernos, protegernos y darnos esperanza incluso cuando todo parece perdido. Reflexioné también sobre la humildad que este evento me había enseñado. La vida es frágil, pensé, y cada segundo que respiramos es un regalo que no debemos dar por sentado. Mi corazón se llenó de un deseo renovado de servir y compartir la fe con otros, de no permitir que el miedo o la duda nublen la percepción de la protección divina que siempre está presente. Cada recuerdo de la luz, de los sonidos inexplicables y de la sensación de estar envuelto por una presencia protectora, reforzaba mi convicción de que nada en la vida ocurre por casualidad, y que nuestra confianza en Dios debe ser constante, incluso en medio del peligro. Mis pensamientos continuaban fluyendo, recordando momentos de mi vida en los que había sentido señales, milagros pequeños y grandes, y comprendí que todo había sido parte de un patrón mayor, un plan que a veces no comprendemos, pero que siempre nos guía y protege. Sentí una mezcla de humildad y fortaleza, reconociendo que,
Aunque los humanos somos vulnerables, la fe nos concede un escudo invisible que nos acompaña incluso en el lugar más inesperado y peligroso. Mientras miraba alrededor, observando los rostros de los pasajeros todavía conmocionados pero aliviados, sentí que esta experiencia no solo había cambiado mi percepción de la vida, sino que había dejado una marca indeleble en mi espíritu. Reflexioné sobre cómo cada acto de fe, cada oración sincera, tiene un impacto más allá de nuestra comprensión, y cómo nuestra capacidad de confiar puede abrir puertas que parecían imposibles de atravesar. En ese momento, comprendí que la fe no es solo un refugio en tiempos de crisis, sino también un faro que ilumina nuestro camino, nos guía y nos recuerda que, aunque no siempre entendamos los designios divinos, siempre hay protección, siempre hay esperanza, y siempre hay milagros esperando a ser reconocidos. Mientras el avión finalmente aterrizaba de manera segura, un silencio atónito llenaba la cabina, interrumpido solo por susurros nerviosos y algunas exclamaciones de alivio. Miré alrededor y noté cómo los pasajeros intercambiaban miradas de incredulidad. Sus rostros reflejaban la mezcla de miedo, alivio y asombro que yo también sentía. Algunos comenzaron a murmurar sobre lo que acababa de ocurrir, compartiendo historias sobre sus propios miedos y experiencias durante el vuelo. Era evidente que todos estábamos tratando de comprender lo que acabábamos de vivir. Algunas personas se me acercaron con timidez, como buscando una conexión, un punto de referencia frente al trauma reciente. Sus ojos buscaban consuelo, y sus manos temblorosas estrechaban las mías en un gesto de gratitud silenciosa. Pude sentir la intensidad de sus emociones. Muchos aún respiraban agitadamente, incapaces de expresar con palabras lo que acabábamos de superar. En ese momento, percibí que la experiencia compartida nos había unido de una manera inesperada, creando un lazo invisible entre desconocidos que habían enfrentado juntos un peligro extremo. Conversaciones comenzaron a surgir en voz baja. Algunos comentaban sobre la aparente imposibilidad de que el avión hubiera salido indemne, y otros preguntaban si alguien más había sentido algo extraño o divino. Sentí cómo los corazones de mis compañeros de viaje se abrían a un nivel que normalmente no se da en la rutina de un vuelo. Había una mezcla de temor residual y una especie de reverencia colectiva. Sentí el impulso de hablar con ellos, compartir mi propia experiencia, aunque con cautela, consciente de que cada persona procesaba el evento a su manera. Recibí gestos de agradecimiento inesperados. Algunos pasajeros me miraban con una curiosidad respetuosa, como si intuyeran que mi fe había tenido algún papel en nuestra supervivencia. Hubo quienes me preguntaron en voz baja qué había hecho para mantener la calma y la esperanza durante el caos, y respondí sinceramente que mis pensamientos y oraciones me habían sostenido, que mi confianza en Dios me había dado fuerza. Sus reacciones iban desde la sorpresa hasta la admiración, y pude notar que muchos reflexionaban internamente sobre sus propias creencias y miedos frente a la adversidad. Mientras caminaba por el pasillo ayudando a los que parecían más afectados, sentí una conexión humana profunda, una comprensión tácita de que habíamos sido testigos de algo extraordinario. Cada mirada de alivio, cada suspiro de gratitud y cada sonrisa nerviosa reforzaban la sensación de que el miedo compartido se transformaba lentamente en un respeto silencioso hacia la fuerza que nos había protegido. Era como si, por un instante, todas nuestras diferencias y distracciones diarias hubieran desaparecido, dejándonos únicamente con la verdad cruda de nuestra vulnerabilidad y la maravilla de la supervivencia. Algunos pasajeros comenzaron a abrazarse, mientras otros simplemente permanecían en silencio, procesando la intensidad del evento. Yo también sentí la necesidad de agradecerles a todos por su paciencia y su valentía, por compartir ese momento extremo conmigo, y al mismo tiempo por reconocer que había algo más allá de nuestra comprensión que nos había protegido. Las conversaciones giraban en torno a la incredulidad, el alivio y la reflexión. Podía escuchar cómo cada persona, a su manera, intentaba darle sentido a lo inexplicable que acabábamos de vivir. En ese ambiente cargado de emociones, me di cuenta de que la experiencia no solo había impactado mi vida, sino que también había dejado una huella profunda en todos los que compartieron ese vuelo. Cada interacción, cada gesto de agradecimiento y cada mirada de asombro fortalecía mi convicción de que la fe y la esperanza pueden trascender incluso las situaciones más desesperadas. Mientras el avión se detenía finalmente en la puerta de desembarque, sentí una paz renovada y la certeza de que aquel momento permanecería en mi memoria
y en la de todos los pasajeros, recordándonos que la protección y el milagro pueden aparecer cuando menos lo esperamos. Cuando el avión finalmente tocó tierra firme, un suspiro colectivo recorrió la cabina, mezclado con murmullos de alivio y exclamaciones nerviosas. Sentí como mi corazón, aún acelerado por la tensión del vuelo, comenzaba a asentarse, mientras mis manos descansaban sobre el apoyabrazos, percibiendo la vibración residual del aterrizaje. El rugido de los motores disminuyó lentamente, reemplazado por el sonido de ruedas rodando sobre la pista y frenos que chillaban suavemente, señales claras de que habíamos superado el peligro. Cada pequeño detalle, desde el leve aroma de combustible mezclado con el aire acondicionado hasta el olor fresco del exterior que entraba por la puerta abierta, me hacía sentir más vivo que nunca. Al abrirse la puerta del avión y sentir la brisa cálida que golpeaba mi rostro, una oleada de emociones me recorrió: gratitud, alivio, incredulidad y una alegría silenciosa que parecía imposible de contener. Observé a los pasajeros a mi alrededor. Algunos lloraban en silencio, otros abrazaban a sus compañeros de viaje con fuerza, y todos compartíamos la misma sensación de haber sobrevivido a algo mucho más grande que nosotros mismos. Era como si cada respiración, cada movimiento y cada mirada reflejara la intensidad de lo que habíamos vivido, y al mismo tiempo nos conectara a todos en una especie de entendimiento tácito sobre la fragilidad de la vida. Al descender por la escalerilla, la textura del suelo bajo mis pies parecía más tangible. Cada paso un recordatorio de que habíamos llegado a salvo. La luz del sol iluminaba el aeropuerto con un resplandor que parecía más brillante que nunca, y el viento movía suavemente mi ropa, recordándome que estaba vivo, que la misión que había emprendido todavía tenía un propósito. Los sonidos del lugar, maletas rodando, voces de bienvenida, anuncios lejanos por altavoces, se mezclaban con mis pensamientos, recordándome que cada instante era un regalo que no debía tomar por sentado. Mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto, observé a los locales que nos miraban con curiosidad y cierta fascinación. Sus rostros, marcados por la rutina y la vida diaria, parecían reflejar también sorpresa y admiración por los acontecimientos recientes, aunque no conocieran todos los detalles. Percibí la textura del suelo, la brisa en la piel, los olores del lugar, café recién hecho de un pequeño puesto, tierra húmeda después de la lluvia reciente, y un aroma vegetal que recordaba los paisajes que aún nos esperaban más allá del aeropuerto. Cada sensación reforzaba la realidad de nuestra supervivencia, haciendo que la experiencia se sintiera aún más intensa y significativa. Mis pensamientos se volvían introspectivos mientras avanzaba. Recordaba cada instante del vuelo, cada turbulencia, cada oración silenciosa que había mantenido la fe viva. Sentí un profundo agradecimiento por haber llegado hasta aquí, por la protección que había recibido y por la oportunidad de continuar con la misión que me había llevado a este país. La mezcla de emoción, alivio y determinación crecía dentro de mí, fortaleciendo mi convicción de que cada momento de riesgo y miedo había tenido un propósito, y que lo vivido no era solo una prueba, sino un recordatorio palpable de la fe y la esperanza que sostenían mi vida. Al salir finalmente al exterior, la luz del sol acariciando mi rostro y la brisa moviendo mi ropa, sentí una paz profunda. La misión, aunque llena de peligros, ahora tenía un comienzo tangible. Un país donde pocos conocían Dios, un nuevo desafío y la certeza de que mi fe había sido recompensada de manera extraordinaria. Mientras tomaba un respiro profundo y caminaba hacia la terminal, cada sonido, aroma y textura se grababa en mi memoria, marcando el final de un capítulo de terror y el inicio de un camino de esperanza y propósito renovado. Después de lo sucedido en el avión, mientras caminaba hacia la ciudad que sería el punto de partida de mi misión, sentí una mezcla de asombro, gratitud y responsabilidad que me acompañó en cada paso. Recordaba con claridad el momento en que algo inexplicable había salvado nuestra vida. Las luces que parecían atravesar la cabina, el sonido de la alerta transformándose en silencio absoluto, y la sensación física de una protección que no podía explicar con palabras humanas. Cada recuerdo se entrelazaba con mi respiración y mis movimientos, reforzando en mi interior una certeza que antes solo podía describirse como fe. Dios había intervenido, y de alguna manera, me había elegido para continuar con mi propósito. A medida que avanzaba por la terminal y observaba a los pasajeros recuperándose de la conmoción,
reflexionaba sobre cómo este evento no solo había salvado nuestras vidas, sino que había transformado mi visión de la misión que emprendía. Lo que antes era una combinación de esperanza y nerviosismo, se convirtió en una convicción inquebrantable. La fe que había sostenido cada oración durante el vuelo era real y poderosa, y ahora tenía la responsabilidad de llevar ese testimonio a quienes necesitaban escuchar que la fe podía proteger incluso en las situaciones más extremas. Cada conversación, cada gesto de gratitud de los pasajeros y cada mirada de incredulidad reforzaban el impacto del milagro, recordándome que lo que había vivido no podía ser ignorado ni minimizado. Mis pensamientos se centraban en los desafíos que vendrían. Un país donde muchos desconocían la existencia de Dios, comunidades enteras que necesitaban guía y esperanza. El evento en el avión me había enseñado que la misión no era simplemente un viaje físico, sino un compromiso profundo de llevar luz donde había oscuridad, confianza donde había miedo y fe donde había duda. Sentía que la intervención divina me había equipado no solo para sobrevivir, sino para transformar vidas, y cada paso que daba estaba acompañado de un renovado sentido de propósito. Mientras organizaba mentalmente los pasos siguientes de la misión, reflexionaba sobre cómo la experiencia había cambiado mi percepción del riesgo y de la protección divina. Antes, podía confiar en mi preparación y estrategias, pero ahora comprendía que había algo más allá de lo tangible, una fuerza superior que guiaba cada decisión, cada oración y cada acción. Esta comprensión no solo fortalecía mi fe, sino que también me otorgaba una claridad emocional y espiritual que me permitiría enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en el camino. Cada detalle a mi alrededor, el murmullo de conversaciones, el olor de la ciudad, la textura del suelo bajo mis pies, la luz del sol filtrándose por las ventanas de la terminal, se entrelazaba con mis pensamientos internos, recordándome que la misión tenía un valor inmenso y que cada vida que pudiera tocar estaría marcada por lo que había presenciado. La experiencia me había enseñado que la fe no es solo un refugio en la adversidad, sino también un catalizador para la acción y el impacto positivo. Finalmente, mientras salía al exterior y sentía la brisa acariciando mi rostro, entendí que el milagro no solo había salvado mi vida, sino que había redefinido mi propósito y la forma en que llevaría a cabo mi misión. Cada desafío futuro, cada riesgo que enfrentara, estaría iluminado por la certeza de que no caminaba solo, y que la fe que había sostenido mi vida en el momento más crítico, continuaría guiando mis pasos. La intervención divina había dejado una marca imborrable en mi corazón, fortaleciendo mi misión y preparándome para las historias y desafíos que aún estaban por venir. Mientras caminaba por las calles del destino, mi mente inevitablemente regresaba al instante crítico en el avión. Cada detalle del peligro que habíamos enfrentado se reproducía con una claridad casi dolorosa. El estruendo de las alarmas, la vibración repentina del fuselaje, los gritos de los pasajeros, la sensación de caída que me había dejado sin aire. Recordaba cómo mi corazón latía con fuerza, cómo mis manos temblaban y cómo cada pensamiento se centraba en la oración, en pedir que la vida me fuera concedida y en mantener la fe intacta. La memoria de esos momentos me provocaba una mezcla de miedo y respeto profundo por lo frágil que puede ser la existencia humana, incluso cuando uno cree estar preparado para cualquier eventualidad. Pero junto a esa angustia, surgía un sentimiento abrumador de gratitud. Cada respiración que tomaba, cada paso que daba por la ciudad desconocida, estaba cargado de reconocimiento por haber sobrevivido. La intervención divina que me había salvado no solo me había permitido continuar con mi misión, sino que también me había enseñado a valorar cada instante, a comprender que la vida y la fe estaban entrelazadas de manera inseparable. Pensaba en los pasajeros a mi alrededor, en sus expresiones de incredulidad y alivio, y en cómo todos compartíamos la experiencia de lo inexplicable. Esa conexión silenciosa con extraños reforzaba la magnitud del milagro y la importancia de la gratitud, que se convertía en una fuerza interna poderosa, capaz de transformar miedo en aprendizaje y esperanza. Reflexionaba también sobre la vulnerabilidad que habíamos sentido, lo cerca que habíamos estado de perderlo todo y cómo, en medio de la amenaza, había surgido una presencia protectora que desafiaba cualquier explicación lógica. Ese contraste entre el peligro extremo y la salvación inexplicable intensificaba la emoción interna. La fe se volvía tangible, casi palpable, y la gratitud,
un sentimiento que no podía ser contenido solo en el corazón, sino que se extendía hacia el mundo que me rodeaba. Cada mirada, cada sonido de la ciudad, cada brisa que acariciaba mi rostro, me recordaba que estaba vivo gracias a algo superior, que mis acciones y pensamientos debían alinearse con esa intervención divina. Mientras me movía, recordaba cómo en los momentos de terror había cerrado los ojos y repetido oraciones con la esperanza de que alguien escuchara. Ahora, al reflexionar sobre esas oraciones respondidas, sentía un profundo respeto por el poder de la fe y la manera en que puede sostener a una persona en las circunstancias más extremas. La gratitud que brotaba de mi interior no era pasajera, era una fuerza que moldeaba mi perspectiva, mi misión y mi comprensión del propósito de la vida. Finalmente, comprendí que estas memorias del peligro, entrelazadas con la gratitud, me preparaban para todo lo que estaba por venir. La experiencia me enseñaba que enfrentar riesgos no solo fortalece la fe, sino que también nos permite reconocer con mayor intensidad el valor de la vida, la protección divina y la responsabilidad de transmitir estas lecciones a otros. Cada pensamiento, cada emoción y cada sensación física servían como recordatorio constante de que la intervención divina había marcado un antes y un después en mi existencia, y que esa gratitud debía guiar cada acción futura, cada decisión y cada paso de mi misión. Mientras caminaba hacia el hotel donde me alojaría, mi mente no podía dejar de reproducir cada instante del milagro que había vivido. La sensación de alivio todavía vibraba en cada fibra de mi cuerpo, pero una inquietud persistente comenzaba a instalarse lentamente. Aunque había sobrevivido al peligro inminente, sabía que la misión apenas comenzaba y que los desafíos que me esperaban en aquel país donde pocos conocían a Dios serían mucho mayores. Cada sombra que se proyectaba en las calles, cada rostro desconocido, me recordaba que el mundo está lleno de incertidumbre y que la fe, aunque poderosa, requería constante vigilancia y preparación. Pensaba en los pasajeros que había dejado atrás, en sus expresiones de asombro y alivio, y me preguntaba cómo cada uno procesaría lo que había ocurrido. Las historias que habíamos vivido juntos eran inexplicables, y la sensación de estar siendo testigo de algo superior me acompañaba, mezclada con una alerta silenciosa que me hacía consciente de que la protección divina podía manifestarse en cualquier momento, de formas que aún no comprendía. La turbulencia del avión, los gritos y los sonidos intensos habían quedado atrás, pero el eco de aquel peligro permanecía en mi memoria, recordándome que la vida y la misión siempre estarían ligadas a riesgos imprevisibles. Mientras avanzaba, mi corazón alternaba entre gratitud profunda y anticipación inquieta. Cada paso estaba impregnado de la conciencia de que los milagros ocurren, pero que la vida continúa con desafíos que no podemos prever. La intervención divina me había salvado, sí, pero también había dejado una enseñanza clara. La fe debe ser firme, el propósito debe ser claro, y la preparación para lo inesperado nunca puede cesar. Sentía cómo la historia que había vivido se transformaba en una especie de semilla de esperanza y advertencia que crecería con el tiempo y que influiría en mis decisiones y acciones futuras. En medio de esa reflexión, observaba los cielos y los edificios de la ciudad con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que cada misión traería consigo nuevos retos, que no todo sería tan visible o evidente como la amenaza del avión, y que mi fe sería puesta a prueba una y otra vez. Sin embargo, la certeza de que algo mayor me había protegido me daba confianza para continuar, aunque el misterio de cómo y por qué había sucedido permaneciera sin resolver. Esta dualidad entre el alivio y la anticipación creaba un suspense que no podía ignorar, manteniendo mi mente alerta y mi corazón dispuesto a enfrentar lo que viniera. Finalmente, mientras cerraba los ojos un momento para respirar profundamente, comprendí que esta experiencia sería solo el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi fe, sino también mi capacidad de mantener la esperanza y transmitirla a otros. La historia que acababa de vivir tenía un impacto que no se limitaba al instante del milagro. Era un recordatorio constante de que, aunque lo inexplicable ocurra y nos salve, la vida sigue, los desafíos persisten y la misión continúa.